Bueno, vamos a empezar la charla de hoy, que creo que es muy importante para la Puebla de Almenara. Asumir mucho hacer el primer intento de resumir la historia del Puebla de Almenara desde los inicios de los tiempos. Espero que tengan mucha suerte. ¿Vale? Bueno, lo va a presentar Jesús. Así que, bienvenido. Buenas tardes y bienvenidos a todos los vecinos de Puebla de Almenara. En primer lugar, pues me gustaría dar las gracias a la coordinadora por su 35º aniversario, ¿vale? A todos los que estuvieron en la coordinadora y ya por circunstancias pues ya no están, también las gracias a ellos por estas charlas tan importantes que se han ido haciendo y madurando durante estos 2 últimos meses, que ya llevaba con mucho tiempo de antelación preparándolo, ¿vale? Y dar también, sobre todo, las gracias a los ponentes, porque fuera de su ámbito laboral pues han dedicado un tiempo pues, para preparar las charlas y para que hacer un poquito más de pueblo, ¿vale? Para que podamos asistir y conozcamos algo más de las características, en este caso que nos va a contar José, de la historia del pueblo y cada ponente pues en su ámbito, ¿de acuerdo? Bueno, yo voy a pasar a presentar a José Luis, ¿vale? José, el chico de bolsas. Y nada, ¿qué os voy a decir? Es muy breve. José no tiene editado ningún libro, no tiene nada especial, ninguna publicación, pero tiene algo que es lo más importante para cuando a uno le gusta, que es la pasión. Y José, desde muy pequeñito, ha manifestado una pasión por la historia, y en particular por la historia del pueblo, la historia del castillo. Y hoy, pues después de muchos años, ¿vale? Con todo su trabajo, con toda su investigación personal y su trabajo, cuando está con sus cascos escuchando un programa, otro programa, pues lo ha llevado a cabo en el día de hoy, ¿vale? Yo creo que es muy importante también para una persona como él, ¿vale? Reconocerle todo lo que ha trabajado durante estos últimos meses. Desde Navidad ya lo tenía maduro, ya estaba con la tensión del día de hoy, y el día de hoy ha llegado ya, José. Hoy estás aquí, delante de tu gente, estás en casa, juegas en casa, no hay nervios, lo vas a hacer genial. Bueno, yo os presento a José Luis Romera Delgado, ¿vale? Y nos va a presentar la historia de Puebla de Almenara. Con todos nosotros, José. También a Manolo, que fue el que confió en mí para también esta aventura, y a todos vosotros también por haber venido a hablarlo. Os voy a contar la historia del pueblo, que nomás se sabe la historia de Castillo. Muchos ayer por la tarde, esta mañana también en el mercadillo, me preguntaban que si era del castillo. Digo, no, del castillo ya está todo escrito, hay libros y todo, y no digo, yo voy a hablar de la historia de la Puebla, de la gente, de nuestros antepasados que estuvieron ocupando todo este territorio. Y por eso, pues, os lo voy a explicar. Pues el territorio aquí donde nos encontramos ha podido estar habitado desde tiempos prehistóricos. No hay datos que nos lo digan ni estudios que nos lo confirmen, pero seguramente desde tiempos primitivos, neolíticos, paleolíticos, ya en algún abrigo, en alguna cueva natural que hay por la sierra y por los alrededores, ya puede ser que haya indicios de personas viviendo allá por aquí, o cazando, o viviendo por aquí, vamos, en general. Donde sí que tenemos datos es que hace como unos 3.000 años, en las excavaciones que hicieron en los años 80 en el castillo, encontraron cerámica de la edad de bronce. Estamos hablando de unos 3.000 años, más o menos. No saben si es que allí había un asentamiento o no se sabe ciertamente, porque no excavaron ahí profundamente para averiguar lo que era, pero sí que encontraron, como podéis ver, cerámica del bronce. Luego ya, más adelante, en el siglo II, antes de
Selva en Lugarejo. Muchos conocéis, la mayoría de gente mayor y eso, conocerá Lugarejo, que está entre la carretera de Villamayor y el Castillo. Hay un pequeño asentamiento que dicen Lugarejo, porque ya lo decía Cervantes, en lugar de la Mancha, lugar significa un sitio pequeño, aldea pequeña. Ahí hay indicios de, pues eso, de un asentamiento, pero de cronología incierta, porque no ha habido estudios ni excavaciones arqueológicas que nos puedan datar la fecha. Puede ser del bronce, puede ser íbero, puede ser romano, musulmán, medieval, no se sabe. A ver si en un futuro puedes hacer alguna excavación allí y nos dan pistas. Ya más adelante, como decía antes, en el siglo II, vienen los íberos. Se asientan aquí. Los griegos y los romanos le llamaban, como ahora son andaluces, catalanes, valencianos, pues antiguamente aquí eran los carpetanos. Los carpetanos eran los que se situaban en las provincias que hoy son Madrid, Toledo, Ciudad Real, Guadalajara y Cuenca. Esa zona más o menos eran los carpetanos. Luego están, por ejemplo, los jeretanos, orcades. A cada uno, según su zona, les daban un nombre, los griegos y los romanos. Pues en esta zona vinieron los carpetanos y se asentaron en el Cerro de la Cruz. Supongo que sabréis que cuando hicieron el Parque Eólico, descubrieron allí un yacimiento íbero. Lo que descubrieron allí fue un oppidum. Un oppidum es un asentamiento, como podéis ver, es un poblado fortificado en un lugar elevado. En aquella época ya estaban aquí los cartagineses, entre ellos, entre los íberos, celtíberos, orcades y todo esto, ya también se daban guerra unos entre otros y por eso se protegían en lugares elevados. También tenían un amplio control de territorio. Estando arriba, como el castillo, tú ves quién viene por ahí. Y también a la hora de defenderse es mejor de arriba abajo que de abajo arriba, te puedes defender mejor. Y hacían las casas aprovechando la muralla. Esto lo hacían porque en sitios elevados hay muchas inclemencias, sobre todo el viento. Por eso han puesto los molinos, porque ahí siempre hay viento. Entonces aprovechaban refugiarse detrás de la muralla para las inclemencias y así protegerse. Este asentamiento es bastante importante. No han excavado del todo. Excavaron solamente, como podéis ver, la parte aquella de allá. El trocito ese es una parte de la muralla y al final una torre redonda. Esa torre redonda es muy especial porque en toda la capitanía y en toda la Meseta Central no hay ninguna torre que por dimensiones, ni factura, ni tamaño sea como ella, porque es redonda. De normal hacían las torres cuadradas. En el ámbito carpetano y sobre todo ibero hay que irse a otras regiones para ver torres redondas. Y eso fue un gran hallazgo. Dentro de esa torre también fue un gran hallazgo, encontraron a una persona enterrada, una persona adulta. Y no solo eso, sino que es que le habían cortado las manos y los pies y habían enterrado posición este-oeste, que también es significativo. No era muy normal tampoco porque aquella gente no se inhumaban, sino que los incineraban y luego los metían en urnas, la ceniza los metían en urnas y ya los enterraban con sus ajuares y todo eso. Por eso no es muy normal ver, y sobre todo una persona adulta. O sea, hay constancia de niños y eso que sí que los han enterrado en el mismo poblado, pero adultos es muy raro. Dicen que puede ser que fuera por tema como inaugurar el sitio, ¿vale? Como un ritual. Entonces, por eso tiene cierta importancia ese enterramiento. Aquí podéis ver la torre de las excavaciones que hubieron. Esta de la izquierda es la torre. La parte de la derecha son como habitaciones, como casas. ¿Por qué no se ve solamente unas piedrecitas y ya está? Porque resulta que solo hacían lo que son los cimientos, los hacían de piedra. El resto de casa lo hacían de tapial. ¿Qué pasa? Que al tiempo, pues el tapial de barro pues, se deshace y solamente queda la piedra. Por eso solamente vemos esa parte de muritos pequeños, lo que es el zócalo. La parte, y el tejado tampoco utilizaban tejas, eran ramajes y cosas de esas. Y todo eso se descompone al paso del tiempo, por eso solamente queda eso. Ahora, si vosotros queréis subir ahí y ver esto, no lo vais a poder ver,
porque lo taparon todo, lo taparon para protegerlo. ¿Sabes? Pues si un día en el futuro quieren hacer excavaciones, eso si lo dejan así, con la intemperie que hace allí, el frío, los vientos, la nieve, pues se puede deteriorar. Entonces por eso lo han enterrado todo. Vosotros subís ahora y veis el monte, nada, solo veis monte, tomillos y poco más, no se ve nada más. Pero ahí está, claro, y es muy importante. Aquí podéis ver cómo está ahora, subís y está eso. Pero claro, en la antigüedad pues se vería un polo fortificado, una muralla grande, que el que viniera por aquí pues le impresionaría. También serviría para otros poblados que hay cerca de aquí, tenerlo de referencia. Luego, una vez que entran ya los romanos, también tengo que decir que este poblado duraría unas décadas, a lo mejor 50, 60 años, no más. Porque ya enseguida vinieron los romanos y se hicieron aquí con todo. Entonces, una vez que se adueñaron los romanos del terreno, ya esta gente, ahí arriba ya no pintaba nada, no tenían que defenderse, entonces se bajaron aquí abajo al llano y se establecieron en un paraje que le llaman Fuente Vieja y también le llaman San Clemente o los Majanales, también le llaman. Este sitio está, para que os hagáis una idea, está entre la Puela y Almonacid. Era un vicus, que es una palabra romana, o sea, latina, que significa también aldea pequeña. Serían campesinos y agricultores, ¿sabes? Y también, pues, ganaderos. Se dedicarían a la agricultura sobre todo. Estas personas serían segobriguenses, pertenecerían a Segóbriga. Sería como una aldea fuera de Segóbriga. Segóbriga sería la ciudad y este pueblecito sería, pues, es una aldea de campo. Son segobriguenses porque tienen todos los derechos, igual que los que vivían dentro de las murallas de Segóbriga. Dentro de las murallas de Segóbriga podrían vivir 2.000 personas. Sin embargo, segobriguenses habrían unas 10.000 o más. ¿Sabéis? Y esta gente iba a Segóbriga, pero iría a cultos religiosos, al teatro, al anfiteatro, a ver las luchas de gladiadores o de animales y todas esas cosas que hubieran allí. Al mercado, claro, para que siempre habría mercado, irían allí pues a dos cosas, como los que sois de aquí, vais a Madrid a comprar o vais a Quintana a comprar, pues eso sería más o menos lo mismo. Sería una aldea. Esta aldea estuvo habitada hasta que llegaron los musulmanes. Hay datos de que sobre el siglo V, por ahí, 4 o 5, ya dejaron de estar. Y una vez que entran los musulmanes, esta gente seguramente se irían hacia Almonacid o hacia poblados cercanos, porque habían más aldeas aparte de esta. Ya una vez que pasa el tiempo, no hay habitación allí hasta que en la Edad Media viene la Orden de Santiago, repoblan todo esto y ya se establece también la paz cristiana. Ya no hay ataque, porque todo esto era zona conflictiva. Aquí una vez era de los musulmanes, otra vez era de los cristianos. Entonces era una Extremadura. Aquí estaban casi siempre en conflictos, entonces no era una zona segura y dejaron de vivir allí. Y no es hasta que llega la Orden de Santiago y pone paz, que ya también con la guerra de las Navas y todo eso ya se establece la paz en todo el territorio peninsular, y ya un poquito más al sur se vuelve a crear otra aldea. Esta aldea la crea un señor llamado Domingo Pérez. Este Domingo Pérez era ayo de dos princesas, que luego fueron reinas, y el ayo es el que cuida de las princesas como un maestro. Entonces el rey le dio terrenos por aquí. La Orden de Santiago también le dio terrenos por aquí. Y se lo dio un poquito más al sur, de donde estaba el antiguo vicus romano. Tengo que decir también que el vicus romano ese existe todavía, lo que pasa es que tú no ves, pasa como en el Cerro de la Cruz. Son campos a lo mejor un año son de cereal, otro año son de pipas, y tú vas por allí y sí que ves trozos de vasija y cerámica, pero no ves ni muros ni nada. Está claro, eso está labrado durante miles de años y allí no queda nada, ¿sabes? Son campos de cultivo, no existe nada, ni en lo que era el vicus romano, ni en la Fuente Vieja. La Fuente Vieja solo queda un maján grande.
donde yo os explicaré lo que es el manzano. Esta Fuente Vieja, como os he dicho, estaba al lado, entre Almonacid y La Puebla, un poquito más al sur, un poquito más hacia La Puebla, pero muy poco. Habían diferentes pueblos también. Estaba también San Miguel de Almonacid, un poquito más para adelante. Y también estaba La Ciñuela. En La Ciñuela, todos conocéis La Ciñuela, pues ahí también había un antiguo poblado, que muchos le llamaban San Bartolo de La Ciñuela. Por eso, es un decir, pero podría ser que el día de San Bartolo se celebre también por aquella gente que, claro, cuando una vez desaparece aquella aldea, se vienen al pueblo, a La Puebla, y se traen sus tradiciones aquí. Por eso, a lo mejor, el día de San Bartolo se celebra por ello. También hay que decir que a la de La Ciñuela, todo el terreno que hay por allí se dice San Bartolo, está el pozo de San Bartolo todavía. Y el año pasado un tractor metió allí la rueda en un sitio y se veía un aljibe. Con lo cual allá había un poblado pequeño, una pequeña aldea, que también serían ganaderos o agricultores. Bueno, pues aquí podéis ver donde se encuentra San Clemente, le dice San Clemente, y lo que veis a la derecha es un sillar de lo que fue la iglesia. San Clemente se dice porque el santo principal de la iglesia sería San Clemente, entonces la voz popular se ha quedado con San Clemente, pero el verdadero nombre de esa aldea era la Fuente de Domingo Pérez, pero también se le dice Fuente Vieja, que podéis ver ahí también debajo de San Clemente pone Fuente Vieja, y está justamente en el término entre Almonacid y La Puebla. El nombre de Fuente Vieja viene eso, de la Fuente de Domingo Pérez. Esta gente de Domingo Pérez, pues también eran agricultores y el terreno de La Vega pues era muy fértil y se alimentaban de eso, vivían de eso. Hasta que llegó el principal señor de la Puebla de Almenara, el que por su culpa estamos todos aquí. Porque si no por él, aquí no existiría Puebla de Almenara. Y fue el infante don Juan Manuel. Este infante don Juan Manuel era sobrino de Alfonso X del Sabio. O sea que era muy culto, era también escritor. Escribió un montón de libros, El Conde de Lucanor, no sé si lo conoceréis, es un libro muy famoso de la Edad Media. Y claro, tenía muchas posesiones. Él era señor y príncipe y duque de Villena, aparte de Elche, era también señor de Elche, de Cifuentes, de Cuéllar, de Puebla de Almenara, claro. Y él llegó a esta aldea de Domingo Pérez y dijo que quería formar otro asentamiento, otra Puebla, un poquito más cerca del castillo que estaba construyendo, porque él estaba en guerra con un rey. Entonces necesitaba mano de obra y que le pillara cerca del castillo, porque la Fuente de Domingo Pérez, como podéis ver, en esta foto se ve, pilla lejos, ahí veis la sierra al fondo, pues le pillaría muy lejos para ir todos los días allí a trabajar. Pues lo que hace es fundar una Puebla nueva. Y lo que hace es traerse, su suegro era Jaime II, él era nieto, sobrino, abuelo de reyes. O sea que tenía mucho poder. El rey lo que le pasaba es que no quería a gente con tanto poder. Entonces entra en guerra con el infante don Juan Manuel. Y ya establece la Puebla aquí y lo que hace es quitarle todas las tierras a la Fuente de Domingo Pérez o compartirlas. Y a los de La Ciñuela, a los de San Miguel de Almonacid, a los de Fontanalla, que antiguamente se llamaba Fontanalla, viene también con Fuente, también de algún Anaya que hizo allí el poblado, y pues le puso Fontanalla, que lo que viene siendo ahora Fontanalla. Pues las tierras que tuvieran sin labrar, sin producir, se las tenían que vender a la gente de la Puebla. A la gente de la Puebla también lo que hace es librarlos de diezmos. Tenían que pagar solamente un diezmo y librarlos de muchas cosas, o sea, todo beneficios para que vinieran a poblar. Y su suegro, que era Jaime II de Aragón, lo que hace es traerse gente de Alicante. Mucha gente, también vasallos suyos, para repoblar esta zona. Entonces,
una vez que se establece aquí, ya termina de hacer el castillo, en el siglo XIV. Y ya, una vez que él muere, pero insisto en que este hombre es el más importante, habría que hacerle un monumento, una estatua o algo en su centenario, porque en verdad, si no fuera por él, ninguno estaríamos aquí. Estaríamos en la monarquía, en Tanaya o en la Ciñuela, pero aquí no, porque él fue el artífice de que se fundara la Puebla de Almenara. Hizo una carta a Puebla, firmada por el rey Enrique II primero y luego Enrique III. Como podéis ver ahí, es una carta a Puebla en 1332, dando todos los derechos y beneficios a la Puebla de Almenara. ¿Qué pasa? Que al quitar todos los terrenos de la Fuente Domingo Pérez, pues esta gente ya no tiene allí subsistencia. Unos se vienen hacia la Puebla y otros se van a Monací. De ahí muy posiblemente venga la leyenda de San Blas. No sé si conoceréis, a lo mejor los más pequeños no, los mayores sí, que unos pastores encontraron a San Blas y fueron los de Monací con unas mulillas famélicas y los de aquí de la Puebla con unos bueyes lustrosos y las mulas echaban chispas yendo para el Monací, por eso los de Monací tienen a San Blas. Pues esta leyenda supuestamente vendrá de allí, de lo que pasó allí. Una gente se fue hacia Monací y otros se vendrían a la Puebla, o hacia otros territorios, Antanaya y por ahí. Una vez que don Juan Manuel fallece, ya vienen sucediendo muchos señores. La Puebla tuvo un montón de señores, pero un montón de señores. Primero lo hereda su hijo, Fernando Manuel. Este Fernando Manuel, por estas circunstancias, muere, con lo cual se lo queda a su hermana. Su hermana también, por estas circunstancias, muere. Pues entonces ya entran en guerra un rey con otro rey, que era el marido de la... No voy a decir nombres porque es marea. Un rey con otro rey, que era el marido de la hija de don Juan Manuel. Entonces gana el hijo el yerno de don Juan Manuel y se hace él con todo este territorio, con todos los terrenos del marquesado, del señorío de Villena. Y este rey, por favorecer, se los da a don Alfonso de Aragón. Alfonso de Aragón había estado ayudando en la guerra esta, que duró 10 años, contra el otro rey, y lo que hace es entregarle la Puebla con todo su territorio. Pero ya no solamente le entrega el territorio y Puebla de Almenara, sino que lo hace marqués. Fue el primer marqués de Villena, don Alfonso de Aragón. Luego don Alfonso de Aragón coge poder y se va hacia la corona de Aragón. Deja estos territorios y se va hacia la corona de Aragón y pone aquí a un lacayo suyo, que su lacayo sería don Rodrigo de Cervera. Este de Rodrigo de Cervera fue el que dice la voz popular que estuvieron 2 veces a punto de matarlo, los habitantes de Puebla de Almenara. Porque este hombre lo que hizo fue todo lo contrario que hizo el señor don Juan Manuel. Al contrario que don Juan Manuel favorecía a la Puebla quitando impuestos, este hombre lo que hizo es poner 2 veces diezmo. Entonces tienen que pagar 2 veces. Y los habitantes de la Puebla dijeron, sí, ven aquí. Y al final el hombre tuvo que dejar la Puebla porque es que si no, estuvieron 2 veces a punto de matarlo. Y este don Rodrigo de Cervera se lo dejó a su sobrino. El sobrino, viendo la situación, se lo vendieron a don Pedro Sánchez de Peralta o Sánchez del Castillo. Se llamaba, que era oidor del rey. Entonces lo compró la tierra, que es donde dicen lo de los 20 kilos de oro, que costó la Puebla 20 kilos de oro. Pueden reales o en florines o en la moneda que hubiera en aquella época, pero en pesos serían 20 kilos de oro. Y este don Pedro Sánchez de Peralta ya fueron sus generaciones siguientes, después su hijo, su nieta, los que fueron señores de Puebla de Almenara. Hay un escudo, el escudo que hay en la plaza del ayuntamiento. Según ves el ayuntamiento, la casa que hay a mano derecha, habéis visto que hay un escudo. Pues el escudo, hay un castillo, muy probablemente sería de aquella gente, porque al estar el castillo sería del señor don Pedro Sánchez del Castillo.
Ya cuando pasan las generaciones de esta familia, de los Peralta, ya entra en juego el cardenal don Pedro González de Mendoza, el gran cardenal. Intervienen también los reyes católicos y compra todo. Castillo y las tierras, la Fuente de Domingo Pérez, lo compra todo y hace un mayorazgo. Él puso en el mayorazgo como una cláusula de que heredara, tendría que ser por línea masculina, nunca por línea femenina. Y se anteponía el sobrino al tío, el nieto al abuelo, y lo hizo así. Después de don Pedro González de Mendoza, van viniendo sus familiares. Don Diego Hurtado de Mendoza y Lemos, que era el abuelo de la princesa de Éboli, don Diego Hurtado de Mendoza y de la Cerda, que era el padre de la princesa de Éboli, todos recibieron lo mismo. Hicieron mayorazgo, señorío y todos recibían las mismas dotes. Hasta que llegamos a doña Ana de Mendoza y de la Cerda, la famosa princesa de Éboli. ¿Qué pasó con esta mujer? Pues que no pudo heredar. Heredó, pero no lo pudo disfrutar porque un primo hermano suyo entró en pleitos con ella, refiriéndose a la cláusula que había puesto su bisabuelo de que por línea femenina no podían heredar. Entonces entraron en pleitos. Estos pleitos alargaron mucho tiempo, a lo largo del tiempo. Durante ese largo tiempo, entre su primo hermano y ella, fue cuando el castillo dejó de estar habitado y entró en declive. Ya estuvo cerrado, nadie lo habitaba, porque no era de nadie todavía, estaban en pleitos y los pleitos duraron mucho tiempo. Entonces la gente asaltó el castillo, se colaban, robaban lo que allí había, las armas, todo, se llevaron todo, lo fueron poco a poco desguazando el castillo. Y al final ya salió el juicio y lo ganó este primo hermano. El primo hermano, Felipe II, porque le ayudó también en unas batallas, lo hizo el primer marqués de Almenara, que aún existe el marquesado de Almenara desde aquella época. Y se quedó también con todo, pero él no le hizo caso ya al castillo. El castillo nunca jamás ya fue habitado. Este señor se llamaba López de Mendoza y Manrique de Luna. Y fue, ya como hemos dicho, marqués de Almenara. Este hombre se murió sin descendencia. ¿Qué pasa? Que no tenía hijos ni nadie que se lo quedara, se lo quedó un hermano suyo. Su hermano, el segundo marqués de Almenara, tampoco tuvo descendencia. Entonces se lo quedó al final todo un sobrino suyo, que era el nieto de la princesa de Éboli. Con lo cual, otra vez, las posesiones de Puebla de Almenara, el señorío de Puebla de Almenara, el mayorazgo de Puebla de Almenara, todo volvió a la familia de los Mendoza, por la línea de la princesa de Éboli. Este señor fue Ruiz Gómez de Silva y Mendoza, tercer marqués de Almenara. Este señor, ya cuando él recibe el castillo ya estaba en ruinas, porque los habitantes de Puebla de Almenara, un mayordomo de la ermita, es cuando le pide que con los despojos del castillo, con las vigas, con las tejas, los sillares, se reforme la antigua ermita que había, que era una ermita pobre, hecha con piedras, con tapial, con madera de aquí, nada que ver con la construcción del castillo, con las vigas del castillo y los sillares del castillo. Entonces le piden que por clemencia y caridad, pues que puedan coger partes del castillo para hacer la ermita, con lo cual, como podéis ver, el castillo nunca podrá ser como es, porque muchas de las piedras, aparte de estar en muchas casas de aquí del pueblo y de otros pueblos, porque se las llevaron con las rejas, tenía hasta una campana en castillo, busca la campana, a ver dónde está la campana. O sea, se lo llevaron todo. Pues con los despojos del castillo hicieron la ermita, con lo cual nunca podrá estar reconstruido ese castillo. Puede estar conservado, pero nunca rehabilitarlo porque le faltan muchas piedras. Aparte del hundimiento que está todo hundido. Sobre todo, últimamente, en la última visita que estuve, se ve que las caballerizas, lo que creíamos que eran las caballerizas, no serían las caballerizas. Las caballerizas estarían en otro sitio que está todo hundido.
y por eso no se ve, solamente se ve un agujero. Pero las caballerizas no serían, porque si habéis subido al castillo os podéis dar cuenta que hay como unas ventanas que dan al patio. Entonces no van a estar, yo se lo dije a José en una visita de esas, no van a estar en el patio allí fresquitos con el olor de los caballos subiendo por las ventanas, porque no habían rejas y subiría el olor. Entonces no, hay unos pesebres, pero esos pesebres los harían gentes que estuvieron allí como especie de corral para los ganados y eso, hicieron ahí unos pesebres, pero no tendrían nada que ver con las caballerizas que se dice están en la historia puesta, pero creemos que no. Y ya llegamos, ya no hubo más señores en Puebla de Almenara. Ya nos tenemos que venir ya a la edad de 1800 o por ahí para tener más datos. Ya entonces ya eran alcaldes, el castillo ya estaba en ruinas, la ermita construida, y aquí ya pues habían alcaldes, pero señores no hubieron más. Y ya solo tenemos datos de 1800 que nos cuenta en un diccionario que estaba Puebla de Almenara, provincia y obispado de Cuenca, partido de Huete, que tenía 247 vecinos, o sea, 247 casas. Luego tendría 958 habitantes. Una parroquia, 2 hospitales, estaba el hospital del ayuntamiento y estaba el hospital del obispo don Juan de Cuenca, el de los pobres. También nos dice que tenía un pósito es como un almacén, pero un almacén común, era un almacén como del ayuntamiento para todos, cuando faltaba grano o lo que fuera, iban y cogían del pósito ese. Y también que está situada en terreno llano, al este y pie de la Sierra Jarameña, en cuya cumbre hay un castillo almiñado y un santuario a Nuestra Señora de la Misericordia, de mucha devoción, con varios pozos abundantes de agua dulce, y en la citada Sierra Jarameña se crían muchas hierbas medicinales, y en ellas se dieron muchas batallas contra los moros, según se refiere en la historia de la Orden de Santiago. Produce granos, aceite, vino, patata y hortalizas. La industria era alfarería. Dista 7 leguas de la cabeza de partida, 12 de la capital, 4 de Tarancón, 4 leguas de la cabeza, 4 leguas de Belmonte y 3 duplés. Contribuye 10.700 reales y 8 maravedíes. Derechos, bueno, eso da igual. Y en el siglo XIX, las primeras referencias demográficas dan una población de 958 habitantes. A partir de los primeros censos oficiales, la población va en progresivo aumento, hasta los 1.123. 1.123 habitantes tuvo la Puebla de Almenara a principios del siglo XIX. Bueno, ya del siglo XX sería. Sí, del siglo XX. Y en el año pasado, en 2022, habían 311 habitantes. Pero bueno, pero no hay que ver la cosa, habrá que seguir haciendo historia. Gracias por todo, y ahora si queréis alguna pregunta, alguna cuestión que tengáis, me la podéis decir sin problema. Muchas gracias. De cualquier cosa, si yo puedo, lo responderé. No sé, cualquier cosa. Has dicho que el marquesado todavía existe. Sí, existe todavía. ¿Se sabe quién lo tiene? Y creo que es de los de Orujo y toda esta gente, sí, de toda esta gente de... ¿Cómo se llaman estos de los marqueses de Alba? Toda esta gente. Sí, creo que... Sí, gente de esa todavía sigue en vigor, sí. Sigue el marquesado en vigor. Sí. Bueno, preguntadme alguna cosilla más si queréis que tenéis alguna duda de los íberos, romanos, no sé, de lo que queráis vosotros. ¿No tenéis dudas? No sé, de la Edad Media. Lo tenéis todo claro, ¿no? Os ha quedado claro. También os tengo que decir que todo esto que os he dicho es un resumen. Yo lo tengo aquí escrito, como podéis ver, es más amplia la información. Luego, si se puede, pues intentaremos hacer como una especie de libro, revista o algo, para que quiera saber más datos, fechas y todo eso, pues tenga constancia ahí.
A ver, yo lo he hecho un poco resumido para no aburrir mucho a la gente. Espero que... Yo creo que sería muy interesante que formase un librito o algo para... Si la coordinadora quiere, yo les he dicho que yo, por mi parte, yo el trabajo que he hecho lo he hecho altruistamente, o sea que se lo dejo para que ellos lo impriman y si puede ser. Sería interesante porque es que nunca se ha hecho esto de historia. Siempre el castillo, pero en verdad hay muchos sitios más importantes aún que el castillo y más que el Cerro de la Cruz. Eso me lo tengo ya reservado para otra vez, pero no lo voy a contar. El acueducto, la mina de agua, eso se llama una mina de agua. Sería una captación de agua que excavaban en la tierra algún manantial y lo usarían para abastecerse de agua. Creíamos en un principio que era romano, pero parece ser que no. Ya estuvieron aquí los de lápices especulares, los que se meten en las cuevas e investigan las minas de lápices especulares y ya nos dijeron en su día que no. Cuando nos metimos nosotros y los llevamos allí, nos dijeron que no tenía pinta. Y el mes pasado hay el que ha hecho, ¿cómo se llama? Gallo se llama el apellido. Los programas de televisión de España romana y los acueductos romanos, Isaac Moreno Gallo, ha venido. Pues estuvo en Segóbriga, estuvo mirando en la Fuente de la Mar. Se suponía que la Fuente de la Mar abastecía Segóbriga, pero resulta de que viendo los sillares y todos los aspectos de que es una mina de agua como la que dices tú, Diego, que hay en la primera huerta, es muy parecida, que por eso nosotros creíamos que esa mina era romana, porque la que hay abasteciendo a la Fuente de la Mar en Salices es muy parecida, por eso nosotros creíamos que era romana, pero se ve que no, se ve que el acueducto aún iba más lejos de Salices. No cogían de allí el agua porque no manaba mucha agua, no era suficiente el agua que manaba de allí. Y por eso tiene que ser medieval, tiene que ser de la época de Don Juan Manuel, por ahí, siglo XIV, XV, o de los Mendoza, o no sé, de la Edad Media, tiene que ser medieval. Nuestro voto es un pozo, pero bueno, es también muy importante, porque un poquito más adelante hay otro pozo que sería una comunicación de la otra galería. También estaría interesante eso, también investigarlo, a ver qué sería aquello. Pero sí, sería una captación de agua, no sabemos para qué, si era para beber, para regar, pero sería una captación de agua. Pero no es romana, digo. Gracias por la pregunta. Bueno, si tenéis alguna pregunta más, alguna duda, nada más, lo tenéis todo claro, ¿no? Gracias. Creo que es lo más bonito de cara a los puebleros como tal que se ha podido hacer. Es la primera vez que alguien hace la historia del pueblo. Creo que todos estaremos agradecidos. Y no te preocupes que el apoyo lo tienes. Como gentileza de Jesús Vara, hay unos libros que se han expuesto cada vez que ha habido alguna charla. Este es para el ponente, pero hay para todos y el que no tenga, si quiere, lo puede coger.